Queridos hermanos en Cristo Jesús, la paz de Dios sea con cada uno de ustedes y amados oyentes que nos escuchan a través de esta plataforma. Les saluda su hermana en Cristo, Mercy Barrios, desde el país de Guatemala. Es un gusto poderles saludar, mis amados hermanos, y poder compartir una reflexión más de la palabra de nuestro Dios. Y pues como es de nuestro conocimiento, llevamos una secuencia, ¿verdad?, con esos hermosos temas y estamos tratando un eslogan muy hermoso titulado El Evangelio a la manera de Jesús, estudiando a Juan. Y para hoy jueves, con fecha 16 de noviembre del año 2023, tenemos un tema titulado La relación de los creyentes con los extremistas religiosos. Ese es nuestro tema para esta preciosa hora y pues le invito que juntos podamos analizar este hermoso mensaje, pero no sin antes pedirle la dirección a nuestro Dios, que es el que nos da la guianza para poder comprender cada tema, cada reflexión. Le invito a que juntos oremos. Excelentísimo y bondadoso Padre, te damos las gracias por tus infinitas bondades, porque nuevas son tus misericordias cada mañana. Tu fidelidad es de día en día, Señor. Gracias, no tenemos con qué pagarte tanto amor, tanta bondad para con cada uno de nosotros. Perdona nuestras imperfecciones porque somos seres imperfectos, Señor amado. Pero en el nombre de Cristo Jesús te rogamos el perdón por cada una de nuestras faltas. Y en esta hermosa hora, pidiéndote la dirección de tu Santo Espíritu para poder comprender tu palabra, para poder analizarla, Señor, pues pidiéndote ese permiso, Señor amado, porque de ti viene toda la sabiduría y el entendimiento, esperando, Señor, que nos ilumines, para que juntos con tus hijos, que están atentos a esta palabra y esta sierva tuya, podamos aprender de tu palabra, Señor, llevarnos un consejo para ponerlo en el terreno de la práctica. Favores que te suplicamos en el nombre precioso y santo de Jesús, tu Hijo muy amado, que Él y a ti sea honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, nuestro texto para analizar, o nuestro capítulo de hoy, lo encontramos en Juan, capítulo 16, su verso 1 al 6, que nos dice: les he dicho estas cosas para que no abandonen su fe. Los expulsarán de las sinagogas y llegará el tiempo en que quienes los maten pensarán que están haciendo un servicio santo para Dios. Eso se debe a que nunca han conocido ni al Padre ni a mí. Les digo estas cosas ahora para que cuando sucedan recuerden mi advertencia. No les mencioné antes porque todavía iba a estar un tiempo más con ustedes, pero ahora voy a aquel que me envió y ninguno de ustedes me pregunta dónde voy. En cambio, se entristecen por lo que les he dicho. Amén. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo dirigidas a sus queridos y amados discípulos de ese tiempo. Y una advertencia para estos discípulos, como también para nosotros en estos últimos tiempos, mis amados hermanos. Por eso nuestro tema es, recordándole el título, la relación de los creyentes con los extremistas religiosos. ¿Verdad? En todo tiempo han existido los extremistas religiosos, amados hermanos. Y por eso es de que nuestro Señor Jesucristo siempre nos habla a través de su palabra. Siempre nos prepara, ¿verdad?, para esa misión que Él nos ha encomendado, que es hablar de ese santo evangelio, de esa salvación, de ese reino eterno que tiene preparado para todos los que crean en Él. Pero, como oíamos el tema del expositor del día de ayer, ¿verdad?, que la religiosidad en sí, amados hermanos, no es mala. El problema es cuando nosotros nos vamos a un extremismo, cuando la religiosidad nos lleva a ser extremistas.
La religiosidad, amados hermanos, es un término que se utiliza para referirse a la participación excesiva en la religión o la actividad religiosa. Tal implicación va más allá de lo normal, amados hermanos. Para una persona con una fe parecida y normalmente está impulsada más por las creencias individuales que por el contenido de la propia religión. Aunque es un poco diferente, el legalismo es algo parecido a la religiosidad también, amados hermanos. Tanto los cristianos como los no cristianos utilizan el término religiosidad para referirse a quien han sustituido a su Dios por su religión, ¿verdad? Porque ya hemos hecho de nuestro Dios la religión, las costumbres, ¿verdad? Nuestras culturas que hemos tenido desde mucho tiempo son las que aún nos hacen estar en esta posición de ser cristianos, pero religiosos extremistas, ¿verdad? Cuando sustituimos esas costumbres por el amor a nuestro Dios. En el cristianismo, amados hermanos, la religiosidad se produce cuando las personas se centran en la actividad de la iglesia, en las normas, ¿verdad?, que muchas veces el mismo hombre ha impuesto, que a menudo van más allá de los mandamientos bíblicos reales, la tradición y la doctrina favoritas más que en la relación con Dios, ¿verdad? Porque las tradiciones muchas veces son las que nos llevan a ese extremismo. La religiosidad, hermanos, se caracteriza por una falta de gracia, una falta de amor, ese amor verdadero, ese disfrute de la vida espiritual. Eso es la religiosidad, así se caracteriza. Para los cristianos, la religiosidad no es adecuada, ni es correcta, ni aún ante los ojos de nuestro Dios es buena. Estamos llamados, amados hermanos, a seguir y a demostrar el amor de Cristo, no a promover una religión. Entonces, ¿qué pueden hacer los cristianos para evitar la religiosidad? Es un asunto del corazón, amados hermanos, porque nuestro corazón debe estar dispuesto a amar a nuestro Dios con todo nuestro corazón y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. La actividad de la iglesia, la obediencia a los mandatos de Dios, las tradiciones y las discusiones doctrinales no están mal. El problema es cuando estas cosas toman el lugar de Dios en nuestras vidas. Cuando nuestra motivación para obedecer o participar en actividades religiosas es quedar bien con los demás. Como lo dice allá en Mateo capítulo 6 y su verso 1. Para los que solo buscan que les admiren sus buenas obras, o solo por ganar nuestra salvación en lugar de amar a Dios y bendecirlo, y hemos comprado únicamente la religiosidad. Lo que los cristianos deben hacer, amados hermanos, es recordar la verdad del Evangelio, que somos pecadores salvados por la gracia divina de nuestro Señor Jesucristo, en nuestro amado Padre Celestial, en una relación vivificante con nuestro Creador. Y eso lo podemos confirmar en Efesios capítulo 2 y sus versos 8 al 10 y Juan capítulo 10 y su verso 10. Luego debemos comprometernos con Dios de todo corazón, amados hermanos. Como lo dice en Marcos capítulo 12 y su verso 30, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Seguir a Cristo, hermanos, no consiste en añadir otra actividad a nuestra vida. Él nos cambia por completo. Él nos hace nuevos. Así lo dice segunda carta a los Corintios capítulo 5, su verso 17. Y también podemos ver en primera carta de Pedro capítulo 1, su verso 3. No solo nos convertimos en cristianos, hermanos, sino en hijos de Dios. Eso es lo más maravilloso que puede haber de ser cristianos que creemos en Cristo Jesús.
Y así lo dice primero en Juan capítulo 3, su verso 1 al 2, que podemos ser llamados sus hijos. También en Romanos capítulo 8, su verso 14 al 17 nos lo confirma. La religiosidad, hermanos, tiene que ver con hacer que una religión sea nuestro Dios. Eso ante todo. Por eso nuestro tema, la relación con los extremistas religiosos. No seremos bien vistos quizás por ellos, por aquellas personas que suelen llamarse religiosos, pero que son altamente extremistas. No seremos bien vistos por ellos, y Jesucristo nos dejó advertidos sobre esta persecución que tenemos que enfrentar en estos tiempos, como lo fue también para sus discípulos en aquel tiempo, cuando Jesucristo anduvo aquí en la tierra. Y la advertencia la encontramos en Juan capítulo 16, su verso 1 al 4, el cual ya lo leímos. Este capítulo 16 de Juan que ahora estamos analizando, hermanos, es la continuación directa del anterior, ¿verdad? Del capítulo 15, que el día de ayer estuvimos estudiando un poco sobre este capítulo. El Señor dice que les había hablado del odio, de la persecución y el rechazo que los discípulos sufrirían por ser sus seguidores, según Juan 15, 18 al 21. Ahora añade que los expulsarían de las sinagogas y que serían perseguidos, incluso podría llegar hasta la muerte. Una vez más, la suerte que correrían los discípulos sería la misma de su Señor. Y todo esto indudablemente pondría a prueba la fe de los discípulos. Ante un escenario así, el Señor tenía que probarlos. En primer lugar, los que sobrevendrían, ¿verdad? Porque les tocaba que enfrentar muchos obstáculos. Entonces era como una prueba para sus discípulos, y creo que también lo es para nosotros en estos tiempos. Es una prueba que nos toca vivir como cristianos, una prueba de fe, porque nos toca que enfrentar situaciones difíciles, ¿verdad? Dentro de nuestra iglesia incluso. Ayer veíamos, ¿verdad?, cómo tiene que ser la relación del creyente con el mundo, pero hoy vemos cómo es la relación de los creyentes con los extremistas religiosos. Porque no solo en el mundo afuera vamos a tener persecución, la persecución va a empezar desde el pueblo de Dios. Pero el Señor Jesucristo tan hermoso, porque Él siempre buscaba preparar a sus discípulos, y aún hoy nos prepara, ¿verdad?, para prevenirnos, ¿verdad?, para advertirnos de las persecuciones, de las situaciones difíciles que nos iba a tocar que enfrentar en este tiempo de extremistas religiosos. Por eso decía en Juan 16:1, que es lo que estamos estudiando, estas cosas os he hablado, dice, para que no tengáis tropiezo. O sea que Él lo estaba diciendo de antemano para que no tropezáramos. En otras versiones dice para que no abandonen su fe, para que no dejen de confiar en mí, decía Él, para que no os escandalicéis, para que no nos haga temblar nuestra fe o tambalear nuestra fe, para que no flaquee nuestra fe. En otra versión dice para que no sucumbáis en la prueba. O sea que sería una prueba de fe ante las situaciones difíciles, la persecución la cual ya estamos viviendo, inclusive en nuestra propia familia, quizás con nuestros propios vecinos, quizás con nuestros propios hermanos de la misma organización de nuestra iglesia, sus hermanos en la fe. Pero todo eso lo dejó escrito nuestro Señor Jesucristo para que estemos listos, para que estemos preparados, para que no, como veíamos anteriormente, no tambaleemos en nuestra fe, para que no flaquee nuestra fe, ¿verdad? Para que nosotros podamos pasar esa prueba.
Dice un relato, cuando Winston, dice, Churchill dio su primer discurso como primer ministro británico ante la Casa de los Comunes, dice, el 13 de mayo de 1940, 8 meses después de haber comenzado la Segunda Guerra Mundial, y cuando las fuerzas aliadas estaban experimentando continuas derrotas frente a Alemania, los nazis, dio un histórico discurso en el que dijo: no tengo nada que ofrecer sino sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor. Esas eran las palabras de este ministro, Winston. No tengo nada que ofrecer. O sea que él les estaba advirtiendo qué situación difícil estaban viviendo en medio de esa guerra. Y decía: tenemos ante nosotros una prueba de la naturaleza más penosa. Tenemos ante nosotros muchos largos meses de lucha y de sufrimiento, le decía él a sus soldados. Estas palabras tuvieron una extraordinaria influencia en la opinión pública británica de ese tiempo, preparándola para enfrentarse a una guerra dura y prolongada. Y cuando en tiempos recientes la Federación Rusia invadió a Ucrania, hizo creer a sus jóvenes soldados que sería una intervención rápida, ¿verdad? Los rusos le decían a sus soldados: esto va a ser rápido, acompañada por una fácil victoria, le decía, algo así como un desfile militar en el que ingenuamente esperaban recibir aplausos de aquellos que estaban conquistando. Pero cuando el pueblo, dice que ese pueblo ucraniano presentó una firme y fuerte defensa de sus territorios, empezó a morir miles de jóvenes soldados rusos, empezó surgiendo problemas en el ejército ruso, empezó desmotivación en aquellos jóvenes rusos. Habían motines, falta de disciplina en las tropas y habían diserciones también. Entonces podemos ver aquí una diferencia, ¿verdad? Los de Ucrania preparaban a sus soldados advirtiéndoles qué situación difícil les tocaba enfrentar. En cambio aquí, ¿verdad?, los soldados rusos iban muriendo poco a poco, ¿verdad? Porque según iba a ser algo fácil. Entonces, muchos analistas dicen que cuestionaron el liderazgo de las autoridades rusas por su falta de realismo al enviar a sus soldados al frente de la batalla sin prepararlos. Podemos entender la fuerte impresión que aquellos jóvenes rusos tendrían al ver los videos quizás o las imágenes que circulaban por las redes sociales en los que se veían los cuerpos muertos de sus compañeros tirados en el asfalto, los prisioneros de guerra, los vehículos militares destruidos o capturados por el enemigo. El Señor sabía perfectamente lo peligroso que iba a ser también. Él no podía dar falsas expectativas, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, muy sabio, porque preparó a sus discípulos ante tal situación difícil que le tocaba a sus discípulos enfrentar. Por eso le habló a sus discípulos con tal honestidad, sin eludir las tremendas dificultades que encontrarían en el mundo, una vez que Él se fuera de nuevo con el Padre. Por eso, con todo realismo y honestidad, les explicó lo que iban a encontrar en su servicio. Que iban a haber conflictos, persecuciones, heridas, oposiciones, incluso la muerte. Él no le ocultó a sus soldados la naturaleza del camino que iba a comenzar. Solo de este modo, cuando llegara el momento de la prueba, podrían recordar sus palabras y no se sentirían defraudados. Él nunca les habló de un camino diferente al de la cruz para alcanzar la corona. Al hablar del costo de la misión, es una de las primeras cosas que se debe inculcar a los cristianos de todas las épocas. No hay ninguna bondad en dibujar el servicio a Cristo con falsos colores que ocultan la verdad.
El apóstol Pablo les dijo a los creyentes que en las iglesias que había fundado en su primer viaje misionero, les decía, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. En el mundo tendréis aflicción, decía el Señor Jesucristo, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nos toca quizás un largo recorrido, amados hermanos, que enfrentar situaciones difíciles. Hoy, más que nunca, estamos viviendo muchas pruebas. Y quizás dentro de nuestra propia organización estemos pasando por una prueba difícil, ¿verdad? Porque hoy está la moda dentro de las iglesias, ¿verdad? El castigar a los siervos de Dios que hablan la verdad, ¿verdad? Quitándoles sus privilegios. Y esa es una forma de matar espiritualmente a los siervos de nuestro Dios, los que obran con justicia, con rectitud. Pero mis amados hermanos, hoy nos ha llegado esta palabra como anillo al dedo, para que podamos ser fuertes, valientes. No temamos ni desmayemos, porque nuestro Dios está con nosotros. No importa qué situación difícil nos toque enfrentar dentro de nuestra iglesia, pero nosotros mantengámonos firmes. No abandonemos nuestra fe. No decidamos realizar otra organización, una división, porque eso no le agrada al Señor. Mantengámonos firmes, porque el que permanece fiel y firme, éste recibirá la corona de vida eterna. Entonces, amados hermanos, analicemos todo este capítulo de Juan, empezando desde el capítulo 15, bueno, todo el libro de Juan. Yo creo que es hermoso, pero veamos aquí las advertencias que el Señor Jesucristo le decía a sus discípulos, y ahora es para nosotros también, ¿verdad? Eso nos va a fortalecer nuestra fe, para que no le pongamos nada de importancia a las situaciones difíciles que nos toque enfrentar dentro de su iglesia, dentro de su pueblo, porque vamos a quizás experimentar desprecios, ¿verdad? Insultos, regaños. Quizás ya no vamos a poder trabajar eclesiásticamente, porque pues es la persecución que nos toca que enfrentar dentro del pueblo de Dios, ¿verdad? Pero el Señor ha dicho que Él iba a dejar a un consolador, que Él era el que iba a estar con nosotros, ¿verdad? Para fortalecer nuestra fe día con día. Así de que no temamos. Nosotros sigamos hablando del Evangelio. Hay muchas almas donde nosotros podamos llevar ese Evangelio. Y sigamos en ese camino que el Señor nos ha marcado. Seamos fuertes, hermanos. Así de que el Señor bendiga su palabra en el corazón de cada uno de ustedes. Y que esta palabra pueda fructificar, florecer en nuestra vida, para honra y gloria de Él. Que Jehová los bendiga y los guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes paz. Paz, mis amados hermanos, que Dios los bendiga.